Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a continuar vamos a intentar finalizar la breve, no tan breve después de lo que vimos ayer, la breve introducción a los distintos géneros de literatura egipcia. Estábamos o nos debemos situar a las alturas de los textos religiosos, como bien hemos hablado hace 10 minutos y ayer también algunos compañeros estuvimos hablando del tema. Obviamente hay muchos textos, muchas composiciones que no vamos a mencionar y que vamos un poco saltándonos. En la medida en la que se pueden evitar algunos de las obras que tienen paralelos o que repasamos los periodos concretos a los que pertenecen, en ese sentido intentamos saltar un poquito porque si no, no nos daría tiempo a ver todo lo que tenemos que ver. Nos quedábamos ayer, estábamos ayer en el tema de la literatura religiosa, literatura funeraria en concreto, y habíamos visto particularmente los textos sobre todo del Reino Antiguo y Reino Medio, y ahora nos adentrábamos con un breve repaso. Además no tienen que ver tanto con lo que nos vamos a centrar, con aquello en lo que nos vamos a centrar en los próximos 3 días o 4 días, incluyendo hoy, que son los textos religiosos, y como nos vamos a centrar en los literarios, nos coge un poco indirectamente, pero había que al menos mencionarlos. Ahí tienen en la imagen un par de imágenes de las 1000 imágenes que podríamos seleccionar de los distintos corpora del Reino Nuevo. En el Reino Nuevo surgen toda una serie de composiciones de carácter funerario, libro de las puertas, libro de las cavernas, una serie de composiciones denominadas muy originalmente por los egiptólogos enigmáticas, porque cuando las traducen no nos enteramos de nada, y el Anduat, o la Anduat, como ven ahí, el Anduat, como ven ahí, y otras series de composiciones que decoran sobre todo, o son famosas por decorar, las archiconocidas tumbas del Valle de los Reyes, ¿no? Sobre todo los primeros monarcas que construyen sus tumbas en el Valle de los Reyes, casi ya con Tutmosis I y los siguientes monarcas ya tenemos indicios de la presencia, al menos, de la composición del Anduat. Y luego van surgiendo otra serie de composiciones religiosas. No voy a entrar mucho de lleno en discutir cómo son, los registros que tienen, lo que se supone que representan. Todas ellas son ciclos, sobre todo de carácter solar, que representan también la unión, normalmente en mitad de la noche, a mitad de esas 12 horas, a mitad de esas cavernas, o a mitad del camino, de la travesía, esa unión del disco solar, del dios Ra, con Osiris y lo que supone para el difunto rey. Sí les diré que no hace mucho se propuso que muchas de estas obras, aunque no están puestas por escrito o no están expuestas o decorando tumbas, ya existían en el Reino Medio. Y es el caso, por ejemplo, de un profesor de Filadelfia, Joe Wexner, que excava en Abidos. Él relacionaba las distintas partes de la tumba de Sesostris III, que excava la Universidad de Filadelfia en Abidos, con las distintas secciones del Anduat. Y esto es interesante porque, aunque la tumba de Sesostris III en Abidos no tiene decoración, no tiene este tipo de composición decorando sus paredes, sí que su arquitectura parece representar las distintas partes del Anduat que conocemos del Reino Nuevo. No solo su arquitectura, sino también el uso de materiales. Cuando se habla de la colina roja y la unión de Ra y Osiris, pues existe un túmulo rojo en la tumba de Sesostris III. Cuando se habla de la penetración o travesía que debe realizar el difunto en un pozo negro, porque es un mundo oscuro y demás, en el Anduat existe un pozo de basalto construido en la tumba de Sesostris III, y las distintas estructuras, al menos para este profesor, suponían un paralelo arquitectónico 3D, digamos, de lo que luego veríamos representado en las pinturas, en las representaciones parietales del Reino Nuevo, en estas representaciones del Valle de los Reyes, sobre todo, y a posteriori también, que luego aparecerán en sarcófagos, incluso
decorando paredes de sarcófagos de otros periodos posteriores, estas famosas composiciones como el libro de las cavernas, libro de las puertas, l'Anduat, todos ellos pueden aparecer también en paredes de sarcófagos de épocas posteriores, tercer periodo intermedio, época saíta, etc. A ver, que si no, no adelantamos. Aquí tienen algunas otras imágenes, todas ellas hacen hincapié sobre todo en 2 o 3 elementos fundamentales. En la travesía del dios Ra en su barca o bien caminando, protegido por una serie de divinidades en su barca. Da igual que vaya por tierra o por agua, siempre la barca llevará, es una barca mágica, ¿no? Podríamos decir, lleva su propio líquido, su propio elemento líquido. El otro tema también que se enfatiza es el control del desorden, del caos, de Apophis, con esa serpiente gigante que aparece siempre, como suelen hacer los egipcios, que representan lo que quieren que se preserve y se mantenga. Por supuesto, no van a representar a Apophis espléndida, en éxtasis atacando a Ra, sino que la representan siempre controlada, atacada, machacada. Ahí aparece con unas dagas cruzando su cuerpo, es decir, siempre subyugada y eliminada, entre comillas, y el caos cósmico que ella representa. Luego, además, pues, distintos registros, ahí tienen también a la izquierda abajo una zona, un registro inferior, donde se suele castigar a los, y ahí creo que usaba, sí, comillas, pecadores, por aquello de salvando las distancias con nuestras tradiciones. Los pecadores egipcios no es que sean los que se portan mal, son los que no saben a dónde ir. En los textos egipcios, si uno recibe los rituales necesarios para la travesía al más allá, su momificación y se le dota del conocimiento necesario para llegar al más allá y sabe por qué caminos tirar y qué caminos evitar, llegará al más allá y será aceptado por los dioses. Otra cosa es si creemos en esta famosa balanza, el juicio, que el corazón pese lo mismo que la pluma, entonces a lo mejor hay problemas. Pero lo que sería buscar el camino en el más allá, si uno está dotado del conocimiento, podría encontrarlo. Si no, pues se pierde y termina en uno de esos registros inferiores en los que sufrirá bastante, ¿no? O sufren bastante. Hay algunas otras, ahí tienen algunos otros detalles, libro de las puertas, distintos elementos, ahí ven el registro inferior con los atados, machacados, castigados. El registro superior, en la imagen superior tienen una de estas famosas puertas con una vigilante, una serpiente guardiana de esa puerta, y el paso del dios Ra por una de estas puertas, con su barca, divinidades que lo protegen, y esta famosa serpiente Ouroboros, que es la serpiente que se muerde su cola, digamos, y que protege su capilla de cualquier ataque del mal o el caos. Son representaciones de la época, aquí tienen otras. Lo que ven aquí, por ejemplo, representado en esas 2 rampas o colinas con la serpiente Apophis encerrada entre medias, son las 12 horas de la noche, personalizadas en forma de divinidades, todas ellas representando en una sola imagen lo que sería la travesía del inframundo, digamos, de una sola vez. La subida, la llegada, el encuentro con Apophis en la hora media de la noche y el resto de la travesía o del camino, del viaje hacia la resurrección cada mañana. Otra de las puertas, ahí la tienen también el detalle a la derecha. Perdón. Y luego, si fuéramos avanzando, pues sí, podríamos hablar de muchas otras composiciones religiosas funerarias. Yo, sí, como les decía, he hecho alguna selección concreta, y aquí tienen pues otra de estas, llamada Libro de Respiraciones. En concreto, esta pertenece a un difunto llamado Hor. El libro de las respiraciones, como bien indica su nombre, servía para que la momia y el difunto volvieran a respirar y volvieran a la vida. Era una manera de asegurarse la resurrección. Estos sobre todo son de época tolemaica, época tardía, y se pusieron muy de moda y llegaron a sustituir tanto los libros, las composiciones que veíamos del Valle de los Reyes, que se siguen transmitiendo hasta esta época, como el Libro de los Muertos, que también siguió teniendo cierto papel, jugó cierto papel en las creencias funerarias hasta esta época, cuando digamos que cae en desgracia y se utilizan mucho más los libros de las respiraciones que otra cosa.
Y saltábamos, y es un poquito con lo que quería darnos un poquito de prisa, a todo lo que son los textos mágicos. Obviamente esta imagen no representa un texto, es la divinidad Geka, es una combinación de todas aquellas cosas que los egipcios consideraban magia o mágico. No podríamos dotarlo de más cosas que lo que tiene ahí. Es una divinidad tipo Bes, que es una divinidad representada frontalmente, una de las pocas. Los egipcios no tienen muchas divinidades que representen frontalmente y normalmente cuando lo hacen es para asustar, para aniquilar, para ahuyentar al caos, como es el caso de la vaca Hathor o la diosa Hathor o el dios Bes, en esta imagen, digamos, imbuido o sincretizado con Geka, que es la representación, el paradigma del dios magia. Geka aparece ahí de forma, como les decía, barbudo, tipo Bes, itifálico, es un dios poderoso, creador, demiurgo. En sus piernas, ya en sus rodillas, aparecen cobras decorando las rodillas, aparecen cobras decorando lo que sería, no sé si lo ven bien por la luz, pero aparecen cobras en vez de dedos de los pies. Tiene una cola de ave, no sé si ven que detrás de las dos piernas cae lo que sería una cola de ave por detrás, y le rodea, los dos pies aparecen rodeados, en la base de la estatua aparece de nuevo una serpiente Ouroboros que le cubre, protege y rodea. Además, tiene varios brazos, tiene alas, es un dios alado, surgen cocodrilos e hipopótamos del cabello, lo ven a ambos lados de su pelo y sus orejas y demás. Tiene coronas de carnero, doble corona con cobras rematando al menos el primer nivel de los cuernos, corona de cuernos de carnero, aparecen ya esas cobras, probablemente arriba también probablemente tuvo, aparece con una cobra rematando los dos, esa corona de doble cuerno, y también aparece el disco solar, o sea que es un poco el paradigma de la magia, la supremacía del dios magia, ¿no? Geka. No es literatura, pero bueno, aparecen referencias a la magia en lo que son las varitas mágicas. Los egipcios, al igual que en nuestra tradición, pues los egipcios también, los magos y los sacerdotes lectores y los que se dedicaban a la magia tenían varitas mágicas. Estas que ven ahí son ejemplos de las mismas. Normalmente se utilizaban, hay algunas referencias que indican que se utilizaban para marcar el suelo, por ejemplo, alrededor de una cuna, de una cama, de una casa, de una granja, de una zona de animales, un establo. Se utiliza uno de los dos laterales, de los dos bordes, para marcar una zona. No en vano, no sé si ven la poca referencia que hay en ambos lados en jeroglíficos, una dice protección para el día y protección para la noche. Son referencias a las dos posibilidades. También hay varitas mágicas un poco más al estilo de lo que nosotros entenderíamos por varitas, estas cobras que aparecen normalmente vinculadas a papiros mágicos en enterramientos, en cajas de madera que han sido depositadas en tumbas normalmente del Reino Medio, finales del Reino Medio, dinastía finales de la 12 y principios de la 13, son estas varitas metálicas, ¿no? De metal, de cobre, bronce. Como les decía, no es literatura, referencias a la protección, a la resurrección, etc. Estos son, aquí ya entramos dentro de algunos textos más amplios, el capítulo 30b del Libro de los Muertos, es un ensalmo del Libro de los Muertos que se utiliza normalmente en este tipo de escarabeos o escarabajos, y son básicamente ensalmos que hacen referencia al corazón del difunto, y el difunto le pide a su corazón que no le traicione en el más allá, que no le traicione cuando tenga que expresar lo bien que se ha comportado, que no le traicione cuando hable con los dioses, que no le traicione en términos de conocimiento y valor. Ya hacíamos referencia al hecho de que los egipcios entendían que el conocimiento estaba en el corazón y no en el cerebro, y de ahí que en la momificación no les importe arrasar con el cerebro y tirarlo, o quitarlo, ¿no? Eliminarlo. Otra serie de elementos mágicos, utilizan ladrillos de protección. Esos que ven ahí son ladrillos mágicos, normalmente escritos en hierático, con textos que hacen referencia a los 4 puntos cardinales y se sitúan en las 4 partes, las 4 zonas
mirando a los 4 puntos cardinales dentro de las tumbas. Ahí ven un dado de adivinación, esto ya viene de época tardía, época griega. Tenemos cartas a los difuntos, es otro, digamos, subgénero literario dentro de lo que sería la literatura religiosa, cartas en las que se contacta con los difuntos, se le pide que intercedan, ¿no? Sería un poco nuestro, en cierto modo sería como cuando nosotros hacemos peticiones a los santos, ¿no? Pues son mortales destacados que pueden mediar ante la divinidad en favor del Señor vivo que pide algo, ¿no? Estos son, normalmente se producen en tablillas o en recipientes que son enterrados en las tumbas cercanas o vinculadas, en zonas vinculadas con el difunto al que se quiere dedicar esta famosa carta, ¿no? Esta petición. Hay de todo tipo, petición para terminar con enfermedades, por un problema de amor, por un problema de herencia, hay de todo, ¿no? Son muy del día a día y nos indican un poco cuáles eran las problemáticas de los egipcios en esa época. Luego les traigo figurillas que no, de nuevo, no son literatura, pero sí aparece aquí lo que serían figurillas de execración. Como pueden ver en todas esas imágenes, a los egipcios les gustaba, o al menos realizaban prácticas de aniquilación del enemigo mediante la magia, ¿no? Esta magia simpatética o simpática por la cual representar algo que se parece a la realidad hace que se produzca ese daño a la realidad. Y ahí lo que tenemos son enemigos atados a las espaldas, con sus brazos a las espaldas. Este sería, como pueden ver aquí, un umbral de una puerta, esta sería la base de la puerta, y la puerta iría clavada aquí, y ahí es justo donde abre y cierra la puerta, de manera que está haciendo daño constantemente en la espalda del enemigo. Y esas figurillas que ven ahí son de una colección que estoy preparando para publicar del Museo de Tel Aviv, con unas figurillas de execración que incluyen los nombres de enemigos de Nubia en un momento determinado, en el Reino Antiguo, enemigos de Nubia y enemigos asiáticos que son mencionados, se introducen en estas cajas, se unen a elementos, como ven ahí, como esas espinas de pescado que son tabú y que se consideran muy negativas, que hacen mucho daño desde el punto de vista mágico. Todo eso se cierra y se esconde o se guarda bajo tierra de manera que se le haga daño permanentemente a los enemigos que están mencionados en lo que es un texto en hierático, muy difícil de ver y muy complicado de trabajar. También tenemos referencias, esto sería un papiro, esto era por traer también textos que están a medias entre un tipo de género y otro. Hay papiros como el papiro Harris, que se consideran verdaderos testamentos. El monarca deja por escrito a quién va a heredar, a quién se donan distintas cantidades de tesoros de la corona, en este caso eran los 3 grandes templos egipcios del momento, y ahí pues venía una imagen de Pentawere, que es este señor, hace poco salía en los periódicos, no sé si recuerdan, hará un mes o algo así. No sé por qué, creo que habrán hecho una revisión de esta momia. Este Pentawere está vinculado con la que parece ser la causante del asesinato de Ramsés III, el ataque a Ramsés III, el famoso asesinato también llamado, ¿no?, el problema este del harem con Ramsés III, y Pentawere probablemente es el hijo de la señora que intenta quitar del trono a Ramsés III y poner en su puesto a Pentawere. No era un hijo que fuera a ascender al trono fácilmente por la posición que tenía en relación al primogénito y a otros que iban en una lista muy larga de posibles sucesores, y la madre secundaria, no la principal reina, decidió quitarse del medio al rey y quitarse del medio a todos los que estaban por delante en la lista de su hijo. Y se hablaba de la momia hace poco en el periódico porque, bueno, pues había sufrido, tenía un corte en el cuello, probablemente por daga, habría sido sacrificado, pero a la vez había sido momificado, pero no se le habían retirado los órganos, era una especie de momificación muy sui generis, no completa, se le había dejado la boca abierta, pero bueno, había sido, en cierto modo, había recibido una momificación de cierta calidad porque se mantiene, como pueden ver. Si no, pues hubiera desaparecido probablemente al completo. Y este tipo de caso, por ejemplo, el del ataque a Ramsés III, venía a colación también de traer esto, como le decía, estos géneros a medias, pues géneros como por ejemplo los textos judiciales y de robos de tumbas y del caso del ataque al rey Ramsés III, etc.
son textos, digamos, administrativos, pero que incluyen toda una información súper importante para reconstruir los sucesos de la época desde el punto de vista histórico, religioso, las creencias del momento, ¿no? El papiro sobre el caso del ataque al rey, por ejemplo, incluye referencias a los castigos que reciben las 20 y pico personas que son consideradas responsables. El peor castigo era el de ser llevado a prisión y que le quitasen a uno la vida sin nadie delante. El siguiente, que no era considerado tan malo, era el de quitarse la vida delante de los jueces, y luego vienen otros, menores, ¿no? Pero ese, el de quitarse la vida delante de los jueces, no era tan malo como el de ser ejecutado en prisión, ¿no? Bueno. Y luego otras referencias, ahí por ejemplo tienen uno de los bastones de Tutankamón y el mango. Esto hace referencia a la idea de que el rey egipcio siempre ataca al enemigo. El mango del bastón representa un nubio, tiene otros bastones que representan asiáticos y libios, y el uso del bastón supone que el rey está agarrando, sosteniendo al enemigo, haciendo daño al enemigo. Lo mismo con las representaciones de distintas tierras extranjeras, los propios extranjeros directamente representados arrodillados, subyugados, atados, precisamente además con la planta de papiro o loto, que son las que amarran o agarran a los cuellos, espaldas y codos, brazos de los enemigos. También la famosa representación de los 9 arcos. Los arcos representan los enemigos egipcios, las sandalias de los reyes siempre llevan representado 9 arcos. 9 es el número, se lo decía ayer, 3 veces 3, 3 veces el plural, supone el infinito, la totalidad, porque no hay nada más grande que multiplicar por la pluralidad, la propia pluralidad, ¿no? Y estos 9 arcos representan todos los enemigos de Egipto, sería como decir 9 frentes. Y están normalmente inscritos en las sandalias de los reyes, de manera que los reyes hacen daño constantemente, están constantemente pisando al enemigo. Lo mismo con escalones. En el Museo de Filadelfia se conserva uno de los pocos palacios reales que se han recuperado de Memphis. Este es un palacio que se recuperó parcialmente, se llevó a Filadelfia y está reconstruido allí, y los escalones que dirigen en la sala del trono, que dirigen al rey a su trono, son 9 escalones y están decorados con 9 arcos que representan a los 9 enemigos, de modo que está constantemente pisando a esos enemigos. Lo mismo con estatuas. Si se fijan en las estatuas de Keops, Kefren, todas las estatuas que tenemos de reyes sentados en tronos, normalmente aparecen representados 9 arcos bajo sus pies, en la base, en la piedra, representan esos arcos también para, digamos, perpetuar ese ataque constante mágico al enemigo. Son referencias. Los carros de combate, incluso los carros de Tutankamón, ya tenían... Uy, que ahora acabo de descubrir que podía hacer esto. Bueno, los ganchos, los agarres, ya representan enemigos, en este caso un dios Bes, para ahuyentar al caos, a las fuerzas caóticas o enemigas, malvadas, pero los propios enganches y ganchos de los carros ya representan enemigos para que el caballo del soldado o el caballo del rey vaya constantemente tirando de los enemigos, digamos, ahogándolos o manteniéndolos bajo raya. Y bueno, hay toda una representación en la que ya que no es literatura, no vamos a echar más tiempo, pero hay representaciones de todo tipo para el ataque, magia negra, execración, daño, lo que llamaríamos nosotros vudú, ¿no?, en nuestra tradición más cercana, africana y demás. Damnatio memoriae, la eliminación de la memoria, ¿no?, la consecución de la destrucción de un individuo sería terminar con sus representaciones y sus referencias escritas. Aquí, por ejemplo, ven cómo se ha terminado con todos los textos que tenían que ver con Hatshepsut y se han mantenido todos aquellos que tienen que ver con su sobrino Tutmosis III. Tutmosis mantiene sus nombres y ordena destruir los otros. Se salvan algunos elementos porque hacen referencias a divinidades. Pues si hay un epíteto y es la amada de Amón, pues obviamente ese Amón no se va a poder borrar. Podemos borrar todo lo demás, pero no vamos a borrar esa parte. Lo mismo con las figuras. Lo mismo con textos religiosos, textos que tienen que ver con Akenatón, donde se borra todo menos el Atón o las referencias al Amón. Textos religiosos como los que ven ahí a su derecha, perdón, es que no estoy,
en los que, por ejemplo, hay capillas, hay momentos determinados en el finales del Reino Antiguo y durante el segundo periodo intermedio, cuando los textos religiosos que rodean el cuerpo del difunto en ataúdes, en sarcófagos, en las cámaras de los sarcófagos, pero no en las capillas superiores, que están alejadas del cuerpo, donde se utilizan jeroglíficos, pero se cortan por la mitad, se destruyen, se machacan o se les clava, como pueden ver en esta referencia aquí abajo, ya que no he obtenido una foto directa, alguna daga o algún cuchillo para aniquilar a la serpiente, por ejemplo en este caso, aunque el jeroglífico siga existiendo. Funciona como letra, podríamos decir nosotros, pero no va a volver a la vida y va a atacar al difunto. Y hay épocas en las que parece que esto les obsesiona y deciden eliminar todos los jeroglíficos de seres vivos que rodeen al difunto. Por lo tanto, las inscripciones son completas, pero el jeroglífico está dañado parcialmente. Y eso lo hacen para evitar que vuelva a la vida y ataque al difunto. Bueno, podríamos seguir con numerosos textos. Aquí tienen una representación, no es literatura, de nuevo les hago hincapié en ello, pero es una representación de los principales instrumentos vinculados con la medicina en el templo de Komombo. Algunas de estas salas en los templos debían estar vinculadas con lo que les decía ayer, que eran las casas de la vida, las escuelas. Y aquí, pues qué mejor modo de enseñar a los médicos o a los pupilos que empiezan que mostrándoles en los relieves y contándoles las distintas, a través de mitos y de historias, los distintos utensilios y los usos que pueden tener. Es un modo de ir enseñando, ir integrando a esos escribas o estudiantes en las casas de la vida para que lleguen a ser o bien escribas en la administración, o bien médicos, o bien magos, o sacerdotes lectores, o copistas, etcétera. Toda una serie de, no me voy a parar más porque si no, no terminamos nunca, pero toda una serie de instrumental mágico. Aquí tienen la famosa estela de Metternich del Museo de Nueva York, donde inscrita con el famoso mito de digamos, el ataque que sufre Horus y la ayuda de su madre, la maga Isis, que tiene que salvarle, y ese texto en sí pues se concibe como un texto paradigmático para ayudar a recuperarse de enfermedades, de picaduras, del ataque de escorpiones, de animales salvajes, etc. El Horus niño aparece aquí, normalmente sobre dos cocodrilos, sosteniendo toda una serie de animales peyorativos, negativos, oscuros, salvajes, agresivos, leones, escorpiones, serpientes, gacelas. Recuerden que las gacelas, cuando las vemos en un documental, no es que tengan pinta de muy agresivas las pobres, ¿no?, en comparación con el león, pero las gacelas representan, o los antílopes representan al animal setiano, y en esa vinculación con el dios Seth es como se las suele entender cuando las ponen aquí, incluidas aquí. Pero bueno, creo que con esto íbamos terminando ya, que se me alarga y alarga. Papiros médicos de muchos tipos, no nos vamos a parar en esta literatura científica, compleja, sofisticada y muy rica. Por ejemplo, ven ahí un papiro ginecológico. Normalmente se hace referencia al papiro ginecológico de Cajún y se suele terminar diciendo, y también incluía un manual de veterinaria. Y entonces la gente dice, bueno, esto los egipcios cómo ordenan sus materiales, ¿no? Papiro ginecológico y luego un manual de veterinaria, ¿no? Pero es que no es un manual de veterinaria cualquiera, es básicamente cuestiones de partos de animales. Estamos de nuevo con un tema, digamos, ginecológicos de los animales, pues de granja y demás, que tenían que también, pues, era bueno conocerlos, ¿no?, para no perder las crías, no perder a la madre, el animal que daba luz y demás, y que, hombre, pues obviamente hay que conocer también ese material. Hay papiros médicos de todo tipo, incluso hay papiros que diríamos casi, yo no los llamaría casi que médicos, algunos, bueno, no es que el papiro es médico, en el concreto el que estoy pensando es más bien una sección que podríamos llamarla cosmética, es una sección de uno de los papiros médicos en los que se habla básicamente de cómo evitar las canas. Pues estas cosas casi que son más cosméticas que... Y luego ahí tienen, pues bueno, de todo, hay cirugía, traumatología. Hace poco salió un estudio en un journal, en una revista norteamericana en la Universidad de Chicago, hablando en relación a unos textos médicos que básicamente identifican lo que nosotros llamaríamos colesterol. Los egipcios hablan de algunos obstáculos en la sangre que impiden que la sangre funcione bien, que puede llegar a afectar al corazón y que tiene que ver con cuestiones como la alimentación, el abuso con las grasas, etc. Pues eso, que nosotros hoy en día podríamos distinguir en 1000 tipos y 1000 estudios, ellos lo llamaban de un modo concreto, y se publicó hace poco este papiro. Y ahí tienen también pues unas referencias a lo que sería pues
cuestiones también de prótesis, ¿no? El uso también de prótesis. No encontré la imagen, pero recuerdo una de una momia que tiene pues varios dientes atados con alambres para sujetarlos a los que sí mantenía en buen estado, de modo que no se les terminara de caer esos dientes a la pobre momia, ¿no? Pues de todo esto, un poco, y con esto aquí tenemos otro, este es el que incluía también la referencia al cabello y a cómo evitar las canas y demás, pues con todo eso pondríamos fin un poco a lo que sería la introducción, que como han podido ver, yo intentaba que fuera de 1 hora y nos ha salido 1 hora y 20 o 2 horas y media, vamos. Y bueno, esto serviría un poco para dar pie a iniciar lo que sería las siguientes... a ver cómo salgo yo de aquí. Ahora lo que no sé es cómo salir. Ah, ya sé. El escape, ¿no? El famoso escape. Gracias. Como lo tenía delante el... Y con eso terminaríamos un poquito esa introducción que yo pensaba que fuese, o intentaba que fuese breve. Bueno, pues iniciamos lo que sería un poco el análisis del primer texto. Y hoy vamos a intentar ver al menos el primero y el segundo, si es posible, si no iremos arrastrando siempre un texto hasta el final. De la bibliografía que les di en el dossier, ahí encuentran, ya les comenté ayer un poco las principales referencias en la bibliografía del texto 1 a los cuentos del papiro Huéscar. Ahí tienen toda una serie de obras. Les comenté un poco que la monografía principal era la de Verena Lepper, en alemán, del 2008, y que luego los artículos de Leila Salem ayudaban bastante, en primer lugar porque están escritos en castellano, y en segundo lugar porque están casi todos ellos online, y Leila Salem ha trabajado en su tesis este tema y lo maneja bastante bien. Hay algunas otras monografías importantes y demás, pero podríamos un poco, al menos como introducción, resumirlo así. La obra fundamental en la que aparece el texto entero, transcrito, jeroglíficos y demás, es la obra de Blackman, que tienen ahí como segunda obra del texto, de la bibliografía del texto número 1, The Story of King Cheops and the Magicians, un poco la historia del rey Keops y los magos, ¿no? Esa sería la obra, digamos, que mejor publica el papiro en sí con su transcripción. Ahí tienen una imagen en pantalla de lo que sería el papiro. El papiro Huéscar es un papiro único, se ha datado a finales del segundo periodo intermedio o principios de la dinastía XVIII. Obviamente, como verán en los 5 textos que vamos a analizar, una cosa es la datación del... Esto es como, por ejemplo, encontrarse con textos de las pirámides en una estela romana, como les decía ayer. Pues la estela es romana, pero los textos de las pirámides sabemos que vienen de la época de las pirámides del tercer milenio, ¿no? Pues lo mismo. Una cosa es la datación del papiro en sí. Este papiro data de segundo periodo intermedio, principios de la dinastía XVIII, principios del Imperio Nuevo o Reino Nuevo, pero en sí el texto muy probablemente ya existía en época del Reino Medio. Esto se sabe sobre todo porque aparece un grafito en Wadi Hammamat, en uno de estos wadis, en estas zonas periféricas, donde van expediciones a por piedra y a por otros materiales, y aparece un grafito donde aparecen todos estos personajes que vamos a ver en el cuento, todos ellos en el mismo orden de aparición del relato. Y eso obviamente indica que alguien se conocía este texto bastante bien como para ponerlos a todos en orden, en el orden de aparición del propio texto, y coincide. Ahí ven un poco, como les decía, la imagen, es el papiro Berlín 3033, casi todos los papiros que vamos a ver, casi todos ellos, o al menos muchos de ellos, están en el Museo de Berlín. Les recomiendo que si van a Berlín vean ese famoso mueble. Los alemanes han instalado en el nuevo museo un mueble que tendrá este tamaño, el de esta mesa que ven ustedes delante de sí. Son unos cajones, la mitad del mueble es compacto, no se puede ver, y la otra mitad es de cristales. Entonces pues uno ve unos botones y elige el papiro que quiere ver, hay una lista de papiros, le da el botón y el cajón se mueve hacia la parte de cristal y uno puede ver allí el papiro entero, y a los 2 minutos el cajón se mueve para adentro en caso de que nadie quiera volver a ver nada más. Pues está muy bien, salvo que uno quiera ver el papiro y tenga ya 4 niños haciendo así, porque entonces no termina de ver ningún papiro.
Yo aquí quería matar a alguien, ¿no? Pero bueno. Esto permite, pues, por ejemplo, los problemas con la luz, que afecta a los papiros y demás, pues que se conserven o se preserven, sea más fácil mantenerlos, ¿no? Ahí tienen facsímile de estos papiros, es un hierático típico de segundo periodo intermedio, principios del Reino Nuevo. La gramática sigue siendo clásica, de ahí que se utilice en muchas ocasiones para aprender egipcio clásico, pero el hierático de esta época, digamos que tiene una serie de novedades interesantes desde el punto de vista paleográfico. La mayoría de los signos siguen, digamos, el sistema, lo que sería la cajetilla, la línea, la banda horizontal de manera regular, pero como pueden ver hay una serie de signos que rompen un poco ese sistema y que se cruzan a veces 2 o 3 líneas. Que lo haga la letra F, que es esta serpiente que ven aquí, por ejemplo, es normal. Desde el Reino Antiguo la letra F, la letra K, la K representa el pronombre tú o tuyo, la F representa el pronombre él o suyo o su de él, como posesivo. Que haga eso la F o la K no es raro porque representan pronombres importantes y cuando uno escribe una carta, yo me imagino a ese escriba enfadado y dice, porque él me lo hizo, y él, y cruzaba allí el pronombre en media carta de la rabia que tenía el escriba que lo hacía. Pero hay otra serie de elementos, otras letras que aparecen por ahí muy cruzadas y eso indica finales del segundo periodo intermedio, principios del Reino Nuevo. Aparte de cuestiones gramaticales que lo queramos o no, pues al escriba se le escapan y aunque estamos utilizando un texto que a lo mejor estaba copiando esto de otra copia y demás, de Reino Medio, de época clásica, pero se le escapa a veces algo, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, papiros de época saíta, de textos de las pirámides, que son textos escritos con un tipo de egipcio muy particular, del Reino Antiguo, de la época de las grandes pirámides, es un egipcio muy antiguo y está utilizando las negaciones y de repente al escriba se le debe ir o está cansado o llegó la hora de la siesta o se desconcentra y las negaciones que tendrían que ser la n, el ni o el nen, se le va la olla y empieza a escribir negaciones en neoegipcio y empieza a cambiar aquello a gramática porque le es más cercano lo otro que lo que estaba copiando casi. Pero bueno, digamos que a veces se escapan estos elementos. Como les decía, la obra básicamente se centra en el relato en sí, que constituye una agrupación de 4 o 5 cuentos. Se inicia, digamos, por lo que parece ser, ya que no tenemos el origen, el principio del papiro, con lo que será probablemente el aburrimiento del rey Keops, ¿no? Y la necesidad de que le cuenten historias, ¿no? Ahí tienen una estatuilla que se la enseñaba ayer, una estatuilla de 7 centímetros en marfil del Museo del Cairo, muy interesante por su tamaño. Uno la ve aquí, parece grande, ¿no? Luego llega allí y ve que es una piececita pequeña. Y ahí tienen un poco lo que serían los contenidos del papiro Huéscar, que ha sido estudiado en distintas monografías. 5 cuentos y una serie de relatos, todos ellos contados por una serie de príncipes, hijos de Keops, todos ellos contextualizados en reinados concretos. Todas las historias, la mayoría de las historias, la primera no sabemos, muy probablemente será Djoser. En la primera sabemos que es Yedef-Ra quien la debe haber contado. Probablemente tiene que ver con el monarca Djoser, el constructor de la pirámide escalonada, y el título del cuento o el tema del cuento muy probablemente sea el conocimiento mágico que tiene Imhotep, el famoso constructor de la pirámide escalonada. Este sería un poco el primero, que desgraciadamente nos ha llegado de modo muy parcial y aparece reconstruido ya en el inicio de sus fotocopias. Y luego tendríamos los siguientes 4 cuentos. Los siguientes 4 cuentos están contados por una serie de príncipes que ven aquí, los contextualizan o los fechan en los reinados que ven aquí, de modo que los 2 últimos son contemporáneos al rey que lo escucha, y los temas o la temática aparece aquí, y ahora la veremos en un momento. La presentación, la referencia a Imhotep tiene que ver mucho con la idea de que Imhotep muy pronto dejó de ser un arquitecto y terminó considerándose un médico, sanador, mago y santo, ¿no?
se le diviniza y se le relaciona, por ejemplo, en época tolemaica y romana, con el dios Asclepio, el dios de la medicina. Y ahí vemos algo que ya existía casi desde el Reino Medio, que es su vinculación con el mundo de lo médico, de la medicina y los conocimientos médicos. Eso es algo que no sabemos muy bien cómo ocurre, pero deja de ser un arquitecto y un conocedor y un constructor para convertirse en un médico a lo largo de la tradición. Obviamente los reyes que están involucrados y los príncipes involucrados son todos aquellos que proceden de la cuarta dinastía, Keops, reyes anteriores de la tercera, como Djoser, y todos estos personajes, príncipes y demás que debemos situar en la época de la cuarta dinastía. Ahí esto simplemente servía para un poco que venía a colación. Podríamos hacer un análisis de todo el árbol genealógico, no nos vamos a parar aquí, en cualquier caso no es necesario. Los textos bien indican quién es príncipe, quién es hijo de quién, y en general, como veíamos antes, hay un claro orden entre los príncipes que cuentan el relato sobre qué rey están hablando y qué pasaba en ese periodo, frente a Keops, que es el que va escuchando todo aquello. Un elemento interesante es, como les decía ayer, el hecho de que el papiro Huéscar en realidad lo que esconde es una justificación de acceso al poder por parte de los tres primeros reyes de la quinta dinastía. El último cuento tiene que ver con los tres primeros reyes de la quinta dinastía y su ascenso al trono, no siendo personal de la dinastía cuarta en la que se contextualiza todo este cuento, en el reinado de Keops. Y todo ello tiene que ver también con un personaje muy interesante. En el cuento es esta tal Rudjedet, que da a luz a estos tres niños, al final, en el quinto cuento que vamos a ver ahora, pero en la realidad ha sido vinculada con una señora, que ven ahí, que sería esta señora llamada Genkaus I. Genkaus I es una señora, aquí tienen su tumba, en cierto modo tenía forma piramidal, no ha quedado mucho de ello, y esta es una inscripción que aparece en su tumba. Desgraciadamente en jeroglíficos esto se podría leer como madre del rey, es decir, madre de dos reyes, o rey, madre del rey, y que podría dar lugar a pensar que en algún momento determinado actuara como regente o asumiera el trono. Un elemento importante, desgraciadamente aquí no se ve bien, pero es el uso del uraeus, de esa cobra que remata la corona, que es muy típica de los reyes y no de las reinas. Y el hecho de estar representada en esta forma, en el trono, casi que a modo, digamos, siguiendo el patrón femenino, pero muy a la manera del rey egipcio en su trono. Y el hecho de que se le añada tanto la cobra, el uraeus en la cabeza, como no se ve bien, la imagen no es buena, pero también aparece representada con una barba que bien tienen los reyes o los dioses, no las reinas, ¿no? Eso ha dado lugar a muchas discusiones sobre el papel de Genkaus I, si actuó de regente, si ascendió al trono, si en un momento dado reinó en solitario, si se convirtió en la madre de dos individuos, como bien diría aquí la primera alternativa, madre del rey. Nosotros hubiéramos dicho madre de dos reyes, ¿no? Terminaríamos antes. Pero esto ha dado lugar a que se relacione con este relato directamente. Ahí tendrían un poco algunos de los personajes. Pues tenemos a Kefren, que aparece contando uno de los relatos, Yedefra, que sería el que contaría el primero de los relatos, Menkaure, su esposa, bueno, un poco por determinar la familia dinástica, no aparece directamente vinculado. Se hace referencia en el primer relato a Imhotep, tienen ahí la representación de esa cabeza de bronce de Imhotep, posterior, probablemente de época tolemaica, esa figurilla. Pero bueno, la referencia al complejo de Djoser, del que parece que se habla de algún modo en el primer relato, por aquello de que todo parece indicar que se hace referencia al rey Djoser y muy probablemente al gran mago de su época, que fue Imhotep, aunque sabemos que era el arquitecto, no el mago. Lo mismo realizó algún tipo de prodigio médico-mágico o algo, y no lo sabemos, no nos ha llegado nada, y de ahí su transmisión como sabio, genio y, iba a decir figura, y médico, ¿no? Más referencias un poco al periodo. No vamos a lanzarnos mucho a
rematar esto en detalles, prefiero ver el texto. El segundo cuento, ahí tienen a Ubainer y el cocodrilo, el relato del cocodrilo, para aquellos que no han leído. Ubainer se da cuenta que su mujer tiene un amante y aquí hay que poner freno a eso, ¿no? Se enfada el hombre. Y bueno, pues ahora veremos un poco la aventura y el prodigio mágico que realiza para terminar con su amante. De nuevo piezas que tenían que ver con el ataque al enemigo, la capacidad de hacer daño a alguien a través de la magia. Esta la habíamos visto también antes, otras figurillas que no habíamos visto anteriormente, de nuevo son figurillas en las que se escribe el nombre del enemigo, textos que hacen referencia a los enemigos y o bien se destruyen o bien se entierran. Esta que ven aquí, por ejemplo, tiene un texto completo con los nombres de una serie de capitanes y jefes de enemigos y ha sido destruida conscientemente para hacer daño, y estas son unas figurillas, bueno, en alemán, que es como se tradujeron originalmente, las llamaron Achtung Texte, como algo así como textos de atención de atención hacia el enemigo, ¿no? Y básicamente son esquemáticamente representaciones de enemigos con sus nombres, cada una de las figurillas, que luego bien se meten en el fuego, o se destruyen, o se les hace algo a ellas, ¿no? Esto era un poco para repasar los distintos cuentos, prefiero ir leyendo. El cuento tercero sería ya sobre el mago Yayemen Ang, que es el que va a abrir estas aguas, ¿no?, a la manera de Moisés. Todo aquel que haya leído el texto le habrá venido a la mente, pues obviamente nuestra tradición y la tradición de Moisés. Ahí aparecen pendientes de estos peces de tilapia, en el cuento creo que dice de turquesa, ¿no?, de piedra turquesa, pero bueno, hay representaciones, al menos aunque no sean de turquesa, aquí tienen dos otras representaciones de pendientes originales de tilapia, del pez tilapia, que aparecen en tumbas de reinas o princesas del Reino Medio. Estos pendientes existían, ¿no?, y una representación de una barca. Los dibujos que vean así, los cómics estos, los dibujos que vean en blanco y negro, están sacados de una monografía que traducía todos los todos los cuentos del papiro Huéscar, hacía todos los dibujos, presentaba todos los posibles dibujos en relación a la literatura y venía bien a cuento, porque a veces no se tienen imágenes de estos relatos y sirve para presentarlos. Publicada por Flinders Petrie, a principios del siglo XX, que le dio por la literatura, y aunque las traducciones, creo que les dije ayer que no eran muy buenas, bueno, también es verdad que hemos avanzado mucho en la gramática, pero incluso para su época sus traducciones no eran muy buenas, pero tenía unos dibujos, digamos, al menos interesantes, no solo del papiro Huéscar, sino de muchos otros relatos, Sinué, el náufrago, etcétera, etcétera. Luego creo que las uso también. Y aquí tienen un poco pues el momento en el que ya Hordedef, en el cuarto cuento y quinto cuento, aparece frente a Keops, y esto nos trae a colación el hecho de que el cuarto y el quinto ya son contemporáneos, ¿no?, coetáneos al propio rey, que los escucha. Y ahí, bueno, pues vienen referencias a este Jedi al que Hordedef va a buscar, que se va a plantar allí ante el rey, que hará ahora pues todo lo que vamos a ver. Y cuestiones también que tienen que ver con el quinto cuento. La idea de la llegada de las matronas que van a ayudar a que la parturienta pues lleve a cabo el parto bien, las famosas coronas que guardan en la cebada, etcétera. En referencia a eso, pues uno de los pocos, esto me venía a colación del tema del parto, el único, aunque conocíamos de su existencia, el único ladrillo de parto recuperado hasta ahora en el contexto arqueológico. Los ladrillos de parto, como aparecen aquí debajo pintado en rojo uno y aquí otro, aunque no se ve bien, son ladrillos sobre los que se situaba la parturienta para dar a luz. El único que se encontró en Abidos por parte de la misión de la expedición de Filadelfia, de la Universidad de Pensilvania, y él tiene representado precisamente las mismas divinidades que aparecen mencionadas en el papiro Huéscar, en el quinto cuento del papiro Huéscar. Todas estas Heket, Isis, Nefti, etcétera, son las que aparecen representadas en los cuatro lados del ladrillo, en los cuatro lados que están decorados. Y bueno, referencias a los tres reyes, que son precisamente de los que trata el final del relato. Sí les iba a decir algo más de esto, que era, sí, no sé si lo saben, pero esto, cuando alguna vez he preguntado, hay algún médico en la sala y cosas de estas, que queda muy bien la pregunta, los médicos suelen decir que esta posición, no sé si tenemos algún médico en la sala, pero
que me desmienta si, pero suelen decir que esta posición es la más natural para dar a luz. La posición que se utiliza hoy en día es la mejor para el médico y las enfermeras y enfermeros, pero no para dar a luz. Es para los profesionales que ayudan y colaboran a que todo vaya bien, pero esta pose es más natural que la que utilizamos hoy en día. Bueno, por último, bueno, una referencia a los famosos templos solares también de la época. Con esto quería hacer referencia a esa mención, ¿no?, del dios Ra, que es el que baja y el que realmente va a tener esos 3 hijos con Rudjedet, y es la que, digamos, es un énfasis también de la tendencia religiosa de la quinta dinastía, ¿no?, el momento de auge solar, ¿no?, del culto solar. Los templos, para que los sepan, los templos solares que tenemos mencionados son 7 en Abu Ghurab, al norte de Abusir. Solamente están identificados y excavados 2, y hay una expedición italiano-egipcia en la actualidad que, mediante tecnología de satélite y demás, y excavaciones y prospecciones, ha identificado 2 más, y pronto, yo creo que este año, si reciben permiso, empezarán las excavaciones de estos 2 templos solares. Sabemos que hay como 5 por descubrir, ya hemos descubierto 2 por lo que se ve, más los 2 que ya conocíamos y que estaban excavados. Pues ahí situamos esos templos solares que esperemos que ofrezcan mucha información. En cierto modo, lo que se suele decir de Hatshepsut y de Amenhotep, de estas representaciones de la teogonía, el dios Amón bajando a la tierra y tomando la forma del marido de la madre del señor X, en el caso de Amenhotep III Montehuilla, o de la madre de Hatshepsut, sirve para relacionar esa idea de la teogonía y del dios Amón, que es el padre verdadero de Hatshepsut o de Amenhotep III, para que veamos además que ya al menos en la tradición del Reino Antiguo y del Reino Medio, existía esta idea del dios, en este caso Ra, bajando a la tierra, tomando la forma del marido y dejando embarazada a esta señora, ¿no?, Rudjedet. Bueno, pues podemos empezar con la lectura del texto. Yo voy leyendo, si me quieren preguntar cualquier cosa, pues van preguntando, vamos comentando y hacemos algunas referencias. Final del primer cuento, un prodigio en tiempos del rey Djoser. Aquí es donde vemos que lo que queda es esto, no tenemos el principio del papiro. Dijo la majestad del rey Keops, hoy difunto. Aquí empezamos ya con los problemas, porque en egipcio literalmente lo que se escribe es Maajeru, es un epíteto que quiere decir que la persona era difunta, y si estamos intentando decir que el rey Keops es el que está escuchando todas las historias, si metemos el epíteto el rey Keops, hoy difunto, ya la hemos liado, porque se da por hecho que estos relatos son los que le están contando al rey Keops. ¿Qué ocurre? Pues obviamente que el escriba de turno, en el copiado del papiro, como hemos dicho que el papiro es de finales del segundo periodo intermedio o principios del Reino Nuevo, pues se le va la mano, porque además es una cuestión de respeto indicar que es un aceptado por los dioses, un Maajeru, que es literalmente lo que aquí pone hoy difunto. La traducción es la transliteración al egipcio sería Maajeru, que significa un justo de voz, una persona que ha emitido su verdad y ha sido aceptada en el más allá. Entonces ese epíteto es un epíteto también de carácter prestigioso, respetuoso, y el escriba, pues digamos que se le puede haber ido la mano. O al menos así lo interpretan algunos especialistas. Haced que se ofrezcan 1000 panes, 100 bazos de cerveza, un buey y 2 porciones de incienso al rey Djoser o Djeser. Aquí tenemos 1000 panes, 100 vasos de cerveza al rey Djoser, hoy difunto. Y que se ofrezcan un bollo, un vaso de cerveza, un gran trozo de carne y una porción de incienso al sacerdote lector en jefe X, muy probablemente Imhotep, por aquello de de vincularlo con Djoser. Es interesante ver las cantidades, ¿no? Para el rey 1000 panes, 100 vasos, un buey, porciones y tal, y para el otro pobre un vaso, un bollo y un trocito de carne, ¿no?, lo que quedara. Porque he visto un ejemplo de su saber.
no sabemos qué ha hecho, si el cuento estaba relatando la construcción de la pirámide de escalonada o qué contaba, pero ha visto un gran ejemplo de su saber. Y se cumplió todo lo que su majestad había ordenado. Ahí estaríamos un poco con el fin de este primer cuento. Sí. Sí, habría que ir un poco a la... Obviamente, la mayoría de estos relatos, para presentarlos en español, yo he ido a, si no recuerdo mal, a dos publicaciones. Por un lado, la de Jesús López, que tiene una antología de textos literarios interesante, bastante amplia, y por otro lado, a la traducción al español de la de Lefebvre. En ambos casos, habría que ir un poco al aparato para ver un poco inicial, para ver qué elementos marca. Hay de todo. Cuando, por ejemplo, aparecen los corchetes con punteado, pues porque sabemos que venía antes algo que hemos perdido. Cuando vienen los corchetes con la palabra Keops, también es porque a lo mejor cuando dice rey quieren especificar cuál para que sepamos claramente cuál y no nos perdamos. Lo de hoy, por ejemplo, entre paréntesis, yo creo que es una añadidura, se dice así, ¿no? Un añadido del autor, del traductor, del autor, que realiza, del autor de la traducción. Pero luego, en ocasiones, es un poco repitiendo, los corchetes reconstruyen cosas que tenemos a posteriori, no como nos va a pasar en los siguientes cuentos, y se plantea. Pero es verdad que ahí habría que irse al original y ver cómo se relaciona. Obviamente eso es un poco la complicación a veces de trabajar con las traducciones. Una cosa es lo que nosotros estamos viendo y sería bueno ver qué se está diciendo en el original. En concreto, además, para la egiptología, la desgracia a veces es el hecho de que los jeroglíficos dicen mucho. El sistema jeroglífico incluye todo un mundo fonético importante, pero también un aparato semántico, ideológico, muy importante, que añade información a cada una de las palabras, ¿no? Si yo digo Abu y escribo el determinativo de ciudad, pues Abu es la ciudad de Elefantina. Pero si escribo Abu y dibujo un elefante, estaríamos hablando de un elefante. Entonces, en ocasiones, esos determinativos ayudan mucho a enriquecer la propia traducción, aunque no se pronuncien. Por ponerles un ejemplo, y esto demuestra mi ignorancia supina en ciertas cosas, o al menos en ese momento, espero haber mejorado un poco. Cuando yo empecé mi tesis, encontré yo estaba estudiando a la diosa Nut en los textos de las pirámides, y todos los escribas escribían el nombre de la diosa Nut, se pronunciaba Nut. Se puede escribir de varios modos, con varios signos, pero todos ellos terminan pronunciándose Nut. Y de determinativo pues ponían a una señora diosa, y yo pensaba, bueno, pues Nut, señora diosa. En algunos casos era Nut y era el firmamento o el cielo, de modo que era Nut, el cielo, la diosa cielo. Hasta ahí todo bien. Pero en una ocasión encontré un jeroglífico que hacía referencia a la palabra ciudad. Y ciudad, saltándonos un poco las complicaciones de la fonética egipcia del momento, que no conocemos bien, ciudad más o menos se pronuncia Niut, que no está muy lejos de Nut. Entonces yo, ahí de alumno intentando demostrarle a mi profesor que estudiaba mucho y estas cosas, fui, se lo enseñé y le dije, aquí se ha equivocado este. Y luego lo pensé y le dije, bueno, no es que se haya equivocado, a lo mejor está jugando, me la quise dar yo allí de entendido, y le dije a James Allen, precisamente, con quien trabajaba en la tesis, no, es que aquí yo creo que Newt es un juego de palabras, Newt y Nut, y el escriba está jugando con esta palabra y tal, y el pobre hombre me miraba como, este Antonio tiene que estudiar un montón todavía, le van a dar aquí las uvas estudiando. Y, no, a ver, no iba mal encaminado, pero va más allá de eso. Muchas veces creemos que hemos descubierto el oro y el moro, el tesoro de los egipcios, y luego nos damos cuenta que ellos eran incluso más complejos de todo lo complejo que podríamos esperar. El egipcio que escribió aquel texto escribió Niut no solo porque Niut se asemeja fonéticamente a Nut y jugaba con estas, era un juego de palabras, sino que además hay un himno dedicado a la diosa Nut en el que se dice que Nut, como cielo, es la ciudad de los dioses. Entonces ahí hay mucho más allá, por eso les ponía este ejemplo, porque a veces cuando uno ya trabaja con jeroglíficos, con el original, ahí sí que se puede tirar incluso mucho más allá de lo que
de lo que nos limita la traducción, pero bueno, esto era un buen apunte porque en realidad a veces, pues a mí se me olvida a veces, ¿no? El tema de que qué se ha reconstruido, qué pone en realidad allí, qué ha añadido el autor, muchas veces se buscan párrafos paralelos que sirvan de referencia, ¿no? Segundo cuento, un prodigio en tiempos del rey Nebka, el mago Uba-Oner y su mujer. Luego lo mencionaré un momento, pero Uba-Oner es la piedra que abre, literalmente. Ahora veremos, ahora después un poquito hablaré de ello. El príncipe Kefren, este es el segundo hijo, el primero sería Yedefra, por eso pensamos que Yedefra o Yedefre sería el primero que estaba contando el anterior. Yedefra había construido su pirámide en Abu Rawash, en el norte, y reinó unos 20 y pico años, 20, 22 años. El príncipe Kefren se levantó para hablar y dijo: haré que tu majestad oiga una historia prodigiosa que ocurrió en tiempos de tu padre el faraón Nebka. Cuando dice tu padre, en egipcio es iti, ese iti, y le ponen el posesivo tuyo, tu padre, no hace referencia a padre directo, en realidad podríamos traducirlo por ancestro, porque además no están vinculados familiarmente. Nebka pertenece a una dinastía distinta que la cuarta y son, digamos, personajes de familias dinásticas distintas. Pero bueno, queda muy bien lo de tu padre en el sentido de un predecesor tuyo en el trono, hoy difunto. Atravesaba el Nilo hacia el templo de Ptah, señor de Ankh-Tawi, y cuando su majestad iba hacia Tatatá, no sabemos, el sacerdote lector en jefe Uba-Oner y la mujer de Uba-Oner estaba enamorada de un plebeyo. Bueno, aquí obviamente, como les decía ayer, a veces no es fácil, sobre todo cuando hay fragmentos o ausencia de texto, ¿no? Ella hizo que se le llevara un cofre lleno de vestidos, se da por hecho que para el amante, y él vino con la sirvienta. Uba-Oner, como les decía, significa el que abre la piedra, pero es muy interesante porque Hueva, la primera parte del nombre de este mago, Hueva, significa abrir, pero abrir una sola vez. Los egipcios ahí ya empezamos con los líos, ¿no? Los egipcios tienen, pues como cuando ponen el ejemplo este de que los esquimales tienen 14 palabras para decir blanco, ¿no? Para la nieve. Nosotros diríamos nieve o escarcha o no sé qué y ya se nos ha acabado. Sobre todo yo que soy de Sevilla. Pero los esquimales al parecer tienen como 14 tipos de nieve, de palabras para la nieve, si es más polvo, menos polvo, más líquida o más dura o tal. Pues los egipcios también tienen palabras que a lo mejor nosotros no distinguiríamos, ¿no? Ellos tienen una palabra que es abrir una sola vez, que la distinguen de abrir más veces. Una puerta se puede abrir muchas veces, pero por ejemplo un territorio, cuando se abre un territorio, cuando se explora un territorio, los egipcios usan huevá porque solo ocurre una vez, porque una vez que está explorado, que está visitado, ya no es un territorio por explorarse, ya es conocido, ya se ha incluido, digamos, como harían los romanos, ¿no? En el limes, ya lo incluyó en el mundo conocido, ¿no? Se utiliza también para abrir en ciertos casos, abrir cosas, y para también, pues, por ejemplo, tener sexo una vez. La persona que pierde la virginidad, en concreto la mujer, es abierta esa vez con hueva. La siguiente se dirán otras cosas, pero no se dice que se abrió su cuerpo. Pues este hueva es el nombre además Uba-Oner o Uba-Oner, como pone este traductor, es un unicum, no existe más veces, no se atestigua en el resto de la historia egipcia, no es un nombre típico. Uba-Oner, el que abre la piedra, algunos piensan que significa la piedra que es abierta, con una forma gramatical distinta que se podría llegar a aplicar ahí, haciendo referencia a perlas o cuentas que son normalmente abiertas y que se utilizan como decoración y demás, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en un elemento interesante sobre la piedra, ¿no? El que abre la piedra, que no está muy bien conocido, hay algún artículo sobre este nombre. Pasaron los días y como había un kiosco junto al estanque de Uba-Oner, el plebeyo dijo a la mujer de Uba-Oner: ¿hay un kiosco en el estanque de Uba-Oner? Pues bien, pasemos un momento en él. Entonces la mujer de Uba-Oner envió un mensaje al intendente, aquí se traduce intendente, si uno se va al original, dice literalmente
el que está a cargo del agua del estanque. Es el intendente, que estaba encargado del estanque, un poco aquí lo ha referido indirectamente, ¿no? Diciendo: haz que se prepare el kiosco que está en el estanque. Y ella pasó el día allí, bebiendo con el plebeyo. Después que llegó el anochecer, él se fue y descendió hacia el estanque y estaba la sirvienta Ubainer. Bueno, aquí están ellos. Se me había olvidado decir anteriormente, cuando dice que la mujer se enamoró de un plebeyo, en egipcio se utiliza la palabra neches. Neches es plebeyo en el sentido de un humilde, un modesto, es una clase social, digamos, media-baja. En cambio, Ubainer es un grande, y un grande no se une a un plebeyo. Entonces aquí no solo tenemos problemas de celos, sino encima problemas de encima se va con este, ¿no? Pero bueno, estas cosas. Después de que la tierra se iluminó, los egipcios, cuando quieren decir que amanece, lo que dicen es que la tierra se ilumina. Y utilizan, es muy interesante porque la palabra plata es hesh, y ellos utilizan el causativo de plata, que es, los causativos en egipcio se componen con una S. Si el verbo, si hesh es plata o brillar, sehesh es hacer que brille o hacer que platee, platear, ¿no? Podríamos decir. Que brille, vamos. Entonces los egipcios lo que dicen es que se hace que la tierra brille, con ese causativo. Y un segundo día llegó. Después de que esto pasara, el intendente del huerto llegó, Entonces dijo Ubainer: tráeme mi estuche de ébano y oro. Esto indica, pues obviamente, un estuche importante, ¿no? De elementos. Es un sacerdote lector, interesantes e importantes para él. Y él modeló un cocodrilo de cera de una longitud de 7 dedos. Un dedo egipcio equivale a un 1,8 centímetros. 7 dedos sería una figurilla de unos 12 centímetros y medio. Él recitó una fórmula mágica que decía: quien quiera que venga a bañarse en mi lago, el plebeyo, vamos, que el plebeyo está ahí, cae fijo. Entonces se le dio al intendente y le dijo: después de que el plebeyo haya entrado en el estanque según su costumbre de cada día, tú echarás el cocodrilo tras él. Y el intendente se fue llevándose el cocodrilo de cera. Entonces la mujer de Ubainer envió un mensaje al intendente del estanque diciendo: haz que sea proveído el kiosco. Empieza otra vez a pedirle por favor que se prepare el kiosco. Al final del párrafo dice: el intendente arrojó el cocodrilo de cera tras él, al agua. Entonces él, el cocodrilo, ¿no?, la figurilla, se transformó en un cocodrilo de 7 codos y agarró al plebeyo. Un codo egipcio son 50 centímetros, medio metro. 7 codos, 3 metros y medio. O sea que pasamos de 12 centímetros y medio a 3 metros y medio. Toma cocodrilo. Este es como el que toca las tómbolas y esto, ¿no?, que va luego uno con el cocodrilo este de goma hasta el coche y el niño diciendo que lo quiere llevar encima. Mientras, Ubainer permanecía con el rey Nebka, hoy difunto, durante 7 días. El número 7 es interesante. El 7, si veíamos antes que el cocodrilo que había creado era de 7 dedos, no olvidemos, los 12 centímetros y medio está muy bien para nosotros, en egipcio crea un cocodrilo de 7 dedos. Y aquí dice que está con el rey 7 días. 7, al igual, obviamente estas son cuestiones también culturales, ¿no? Hablábamos del 9 como 3 veces 3, el 7 tiene, al menos en los textos en los que aparece, siempre es una cuestión de que algo está completo, que está perfecto, que está terminado. Pues 7 días, mientras estaba con el rey, el plebeyo estaba en el fondo del estanque. Esto es interesante porque, pues obviamente, aquí estamos le estamos dando a la imaginación. Si no fuera ficción, pues ya este hombre no estaría esperando ver qué hacen con él. Después de que transcurrieron los 7 días, el rey Nebka, hoy difunto, regresó a la corte. Se da por hecho probablemente porque estaba haciendo algo, algunos rituales, algo a lo que le acompañó Ubainer. Entonces el sacerdote lector Ubainer se colocó delante de su majestad y Ubainer dijo: una acción me ha sido contada, que tu majestad vaya para que tú veas la maravilla que ha sucedido en tiempos de tu majestad. Los egipcios estaban obsesionados, obviamente todo el mundo quiere destacar, yo también, todo el mundo quiere pues que le echen piropos y demás, pero los egipcios estaban obsesionados con la cuestión de hacer cosas que no se hubieran hecho antes.
Y casi que esta frase ya es el remate, ¿no? Te voy a enseñar algo que no se ha hecho hasta ahora y lo vas a ver en tu tiempo, ahora, ¿no? Pero la frase normalmente es algo que no había sido hecho antes. Aquí está modificada, ¿no? Que tu majestad vaya para que vea la maravilla que ha sucedido en tiempos propios tuyos, ¿no? De tu majestad. Un plebeyo, Ubainer, ta, ta, ta. Entonces Ubainer llamó al cocodrilo diciendo, trae al plebeyo inmediatamente. El cocodrilo salió con el plebeyo en su boca. Esto de llevar en la boca lo veremos también para aquellos que hayan leído ya el cuento del náufrago en el cuento del náufrago. La serpiente puede coger y llevar en la boca a alguien y no es que haga daño, es en realidad lo que vemos que hacen pues los animales con sus crías, por ejemplo, para trasladarlos. En este caso, bueno, suena más a daño, ¿no? Entonces el sacerdote lector en jefe, Ubainer, dijo, este plebeyo, suéltale. Entonces él lo escupió y lo depositó sin haberle hecho daño. La majestad del rey Nepka, hoy difunto, dijo, realmente este cocodrilo es feroz, hombre, con los 3,5 metros. Ubainer se inclinó, lo agarró y él fue de nuevo en su mano un cocodrilo de cera. Después, el sacerdote lector en jefe contó lo que había hecho el plebeyo en su casa y con su mujer a la majestad del rey Nepka, hoy difunto. Entonces su majestad dijo al cocodrilo, y esto es interesante, la majestad es el rey es un dios en la tierra, el rey controla también al cocodrilo, no solo el mago, ¿no? Está encantado con lo que está viendo, un gran prodigio, pero el rey también tiene esa capacidad mágica. Entonces su majestad le dijo al cocodrilo, llévate lo que es tuyo. El cocodrilo descendió al fondo del estanque y no se sabe dónde fue con el plebeyo, con él. Luego la majestad del rey Nepka, hoy difunto, dispuso que la mujer de Ubainer fuera llevada a un terreno al norte de palacio y ordenó que fuera quemada en él y que sus cenizas fueran arrojadas al río. Quemar en el antiguo Egipto es de lo peor que se puede hacer, porque destruye el cuerpo y de ahí que la momificación fuera tan útil porque se intenta mantener el cuerpo, porque los egipcios entienden que necesitan un aspecto físico, un elemento físico en el que, no iba a usar la palabra reencarnar, no es una que me guste, pero en la que volver con su espíritu. El egipcio que le quemen, pues es algo... yo, por ejemplo, publiqué un artículo muy interesante, no por la calidad, hay cada uno que decida, sino por el tema. Era un artículo sobre qué hacen los reyes para asegurarse que los reyes posteriores respetan sus decisiones. Por ejemplo, Seti I, viendo cómo se usurpan las cosas y que cada rey le pone nombre a los templos y a las estatuas y le cambia todo con tal de tener más y más, pues tiene un templete en una zona del desierto oriental cerca de Tfu, pero en el desierto oriental, y de allí sacan oro. Es un templo, una capilla vinculada con la divinidad Meretseger, como la divinidad serpiente de Tebas también, pero bueno, está vinculado sobre todo con esa divinidad y con una cantera de oro, una mina de oro. Y lo que decide en la capilla es decir que todo el oro vaya a su templo funerario de Abidos, no que ahora venga otro y se lo lleve al suyo. Y lo que propone como castigo, lo que dice es algo así como si un rey que venga a posteriori mía, ¿no? Posteriormente, no respeta esta decisión mía, entonces lo que primero propone es que no sea considerado legítimo. Dice entonces, las 2 coronas no han sido colocadas en su cabeza legítimamente o legalmente, y además dice, y entonces arderá en el más allá. Si no se atreven a meterte fuego aquí, arderás en el más allá. Alguien, un dios allí te lo hará. Y eso sirve también, esa referencia al fuego, para decir, te eliminarán, ¿no? Bueno. He aquí un prodigio que sucedió en tiempos de tu antecesor, el rey Nepka. Y el cierre pues sería de nuevo con todos los panes y demás en honor al rey Nepka y en honor a Ubainer. Tercer cuento. Un prodigio en tiempos del rey Snefru, el mago Yayaemank y el paseo del rey por el lago. El príncipe Bauezra se levantó para hablar. Bauezra es un príncipe que está atestiguado en varias inscripciones en Wadi Hammamat, en coptos, e incluso aparece con un cartucho de rey, con lo que sería una titulatura de monarca, en una inscripción del Reino Medio. Haré que tu majestad se entere de un prodigio que ocurrió en tiempos de tu padre el rey Snefru, hoy difunto.
entre, entre los que hizo el sacerdote lector en jefe Yajaemank. Yajaemank significa la cabeza está viva. Ahora bien, ¿qué querían decir con esto? A veces uno lee el nombre de alguien y casi que encaja muy bien con el contexto, con la historieta, con el cuento. En otras ocasiones no está tan claro. Un día el rey Snofru recorría todas las habitaciones de palacio para buscarse una distracción. Aquí, en cierto modo, también lo están un poco comparando con esto de Keops, de yo también me aburro, cuéntame historias, que es lo que muy probablemente viene al principio del papiro que hemos perdido. Pero no la encontraba, la diversión, digo, la distracción. Entonces dijo, id y traedme al sacerdote lector en jefe y escriba del libro sagrado Yajaemank. Él le fue traído inmediatamente. Su Majestad le dijo, he recorrido todas las habitaciones de palacio para buscarme una distracción, pero no la encuentro. Yajaemank le dijo, que tu Majestad vaya al lago de palacio, equípate una barca con todas las mujeres hermosas del harem. Aquí está traduciendo un término egipcio que ha dado mucho juego, ahora más que nunca con cuestiones de género y demás, que es este Hekernesu, que literalmente es la decoración del rey. El término Hekernesu, decoración del rey, es el término que en principio, aunque nosotros decimos decoración del rey, y probablemente los egipcios no entendían esto para nada, pero es lo más cercano que estamos ahora, en principio hay quien dice concubina, acompañante, hay de todo. Pero este Hekernesu, literalmente decoración del rey, es el epíteto que recibían las señoritas que acompañaban al rey en algunos momentos determinados, incluso esposas de los reyes podrían ser Hekernesu. El corazón de tu Majestad se divertirá viéndolas remar una remadura hacia abajo y hacia arriba. Cuando veas las hermosas malezas de tu lago, cuando veas sus campos y sus hermosas orillas, tu corazón se divertirá con ello. Haré ciertamente un paseo en barca de remos. Haced que me sean traído 20 remos de ébano recubierto de oro, cuyos mangos sean de sándalo recubierto de electro, y haced que me sean traídas 20 mujeres de cuerpos hermosos, con senos lozanos y trenzas, y que no hayan sido abiertas por el parto. Y esto es interesante porque muchas veces en lo que son las relaciones personales, los egipcios, nosotros a lo mejor, o en otros tiempos, le daríamos importancia a la virginidad. Los egipcios no distinguían cuestiones de virginidad, sino lo importante era si había sido madre o no. Luego el comportamiento que hubiera tenido la señorita X o la señora X, pues no se sabe. Pero ellos lo que valoraban o lo que distinguían era si ha dado a luz o no, si está unida a un hombre o no. Estos eran los elementos fundamentales en su ordenación del comportamiento, de lo que entendían ellos por un poco para distinguir, ¿no? Que se haga que me sean traídas 20 redecillas y que se den estas redecillas a las mujeres cuando hayan depositado sus vestidos. Pues obviamente el monarca aquí lo que quiere ver es belleza y entonces lo que hace es que se quiten las vestimentas, y las redecillas son unos vestidos que se hacen con unas cuentas y cuerdecitas que las unen, y obviamente pues esto digamos que enseña más que tapa, ¿no? Como se diría hoy en día. Ellas remaron hacia abajo y hacia arriba, y el corazón de su Majestad estaba contento al verlas remar. Una de las mujeres que estaba a cargo del remo Chetiu, el remo Chetiu es el remo del timonel, el que dirige un poco la... golpeó en su trenza, y un colgante pisciforme de turquesa nueva cayó al agua. Entonces permaneció silenciosa sin remar, y su hilera permaneció también silenciosa y sin remar. Y ellas respondieron, bueno, el Majestad preguntó, nuestra jefa está callada, sin remar. Entonces le preguntó, ¿por qué no se rema? Y ella respondió, es que un colgante pisciforme de turquesa nueva ha caído al agua. Entonces su Majestad le dijo, ¿quieres que te lo reemplace? Y ella respondió, yo quiero mi objeto más que su imitación. Esta es la manera egipcia de decir, lo que quiero es el objeto y no que me traigas otro. Dijo su Majestad, id y traedme al sacerdote lector en jefe, Yajaemank, y él le fue traído al instante. Su Majestad dijo, Yajaemank, hermano mío, hice como me dijiste y el corazón de mi Majestad se complació al verlas remar, pero entonces el colgante, cayó al agua. Entonces ella se cayó, dejó de remar y así desorganizó su hilera de remeras.
Eh, es muy interesante porque aquí se está hablando de la hilera de remeras, del lado de las remeras, ¿no? Que saldrá a colación en un momento por otro lado, en otro contexto. Yo le dije, rema, mira, yo lo sustituiré, y ella me replicó, yo quiero mi objeto más que su imitación. Entonces recitó el sacerdote lector sus fórmulas mágicas y colocó la mitad del agua del lago sobre la otra mitad. Y aquí está utilizando un término que es mitad, que también era el mismo que la hilera, que era la mitad del barco. La mitad es muy interesante porque los egipcios utilizan este término que es remen, es un término que hace referencia a mitad o lado y se utiliza bastante, obviamente como haríamos nosotros, ¿no? Es una palabra bastante amplia en semántica o en contextos. Por ejemplo, hilera de remeras, lado del agua, que es lo que viene ahora, pero por ejemplo se utiliza también para los dos grupos que trabajan en las tumbas del Valle de los Reyes, porque los artistas, escribas, artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes se dividían en dos grupos y uno pertenecía a la derecha, el otro a la izquierda y nunca se cambiaban. Es como si dijéramos, no, pues yo soy de la derecha, el otro es de la izquierda. Uy, esto parece casi partidos políticos. De centro. De centro nadie, ¿no? No sería en esa época. Entonces, o bien de la derecha o bien de la izquierda están trabajando en la tumba. Entonces recitó tal las fórmulas mágicas. Encontró el colgante pistiforme que yacía sobre un casco de cerámica, lo trajo y se lo dio a su propietaria. Así pues, el agua que tenía una profundidad de 12 codos en el medio, había acabado por tener 24 codos después de que fuera plegada. Esto es interesante porque él lo que hace no es un poco lo que nosotros tenemos en mente con Moisés, ¿no? Que abre allí aquello. Este lo que hace es que la mitad la coge y la pone encima de la otra mitad, casi que es más impactante, ¿no? Luego recitó su fórmula mágica y devolvió las aguas del lago a su posición normal. Los verbos para recitar, los egipcios, los magos, los médicos, cuando tienen que recitar sus textos, utilizan normalmente el verbo shed, que significa recitar en alto. Hay algún otro como jed, que es el verbo que se utiliza para los ensalmos mágicos, ¿no? Palabras a ser recitadas o palabras a ser dichas. Y eso es lo que viene al principio y luego viene ya el ensalmo que hay que decir. Por eso empieza con palabras a ser dichas. Y viene lo que hay que decir. Luego he dicho los médicos recitan lo que sería el ensalmo médico, un ensalmo mágico, que siempre viene acompañado de lo que se llama una historiola. Los médicos primero recitan lo que se llama una historiola, que es una pequeña historia mítica que contextualiza un poco el caso. Pues si le ha picado un escorpión al niño, se produce primero, se presenta esta historiola mítica en la que incluso a veces el médico mago hacía del hechicero o mago, jugaba un papel y hacía de diosa Isis o de dios Horus y cambiaba de voces y recitaba en alto el propio mito y a posteriori dice, se le hay que tratar la pomada de tal que se le ponga sobre la cabeza y que la diosa Isis apoye o ayude a tal. Lo que hace es hacer un reconocimiento general del paciente. Mm. Es decir, toma pulsos, ve colores de piel, ve demás. Entonces dice, enfermedad que puedo tratar, enfermedad que no trataré. Y seguidamente dice, va a hacer la prescripción. La prescripción se basa en una parte física, como leche, carne, cocina con hierbas, que se tomará 5 días. Fumigación que se hará por señora que se sienta para tener el hijo. Entonces necesita una fumigación. Entonces, y hace esa prescripción y luego es cuando habla de fórmula. Que la fórmula complementa la parte física del tratamiento. Sí, efectivamente es así. La cirugía es diferente. ¿La cirugía? Sí, bueno, yo intentaba resumir un poco, esto es un poco desplegando ya más el concepto al completo. Los egipcios efectivamente, no dos, tres, digamos tres,
¿cómo lo hemos llamado? 3 definiciones de las posibilidades, y una es que no la, una es se puede tratar, otra es no se puede tratar, y otra es no tiene solución. Mm. Sí. Y ahí es verdad que en la parte final, la parte mítica, esa de la que hablaba yo de la historiola, lo que le da es un fundamento, la parte más religiosa, más mágica detrás, ¿no?, de lo que sería la parte científica. Efectivamente, ahí hemos desplegado, lo que hemos hecho ha sido desplegar un poquito lo que yo intentaba resumir un poco rápidamente, para no alejarnos mucho. Lo de la cirugía sí que no me... ¿Es diferente por? Porque se aplica de otro modo. Se aplica de otro modo. Y no está muy claro, sobre todo en la cirugía, en la preparación no se sabe. Sí. Directamente no se sabe. En la reducción de huesos tampoco. Mm. Y luego hay otras pequeñas cirugías que hacían que no está muy claro cómo lo hacían. Es que claro, Pero luego no era lo mismo. claro, es que también hay una parte pragmática que no conocemos. Por ejemplo, una cosa es lo que veamos en los textos y otra luego lo que luego podían o hacían en, a lo mejor, cuestiones de cirugía porque sean más urgentes. Me ha venido a la mente una cuestión que es, hay ensalmos mágicos muy largos que hablan de, bueno, pues ayer leíamos uno cortito sobre el dolor de cabeza o tal, pero hay algunos ensalmos muy largos. Pero hay uno, por ejemplo, para que una persona eche el hueso que se ha atragantado, con el que se ha atragantado. Y me decía un alumno, pero este ensalmo tiene una línea y media. Y digo, hombre, es que como se le ponga ya a recitarse, te ahoga el hombre. Entonces, es verdad que hay una parte pragmática, probablemente en cirugía a lo mejor hay una exigencia que a lo mejor necesitas meterle mano al asunto y no puedes estar haciendo el despliegue que acabamos de mencionar distinto, más, digamos, complejo o sofisticado. Mm. Mm. Claro. Claro, es como, también es verdad que vemos los textos y nos indica un poco unos patrones, pero yo me imagino efectivamente que si llega el mago y ve que con unas fiebres el niño y que hay que meterle mano al asunto, no me lo imagino allí siguiendo los patrones que conocemos en los papiros. Efectivamente, la parte pragmática luego dicta un poco qué hay que hacer, aunque haya estos patrones, ¿no?, que son interesantes porque también nos dice un poco cuando se puede, pues cómo se hacen las cosas, ¿no?, cómo hacían. También debe haber habido épocas y momentos. A lo mejor el mago el mago médico del reino antiguo no actúa igual a lo mejor que el de época tolemaica, obviamente, pero ya hay otras cuestiones de fondo. Bueno, a ver, seguimos. ¿Dónde estaba? Bueno, pues después de recitar la fórmula mágica, su majestad pasó un día feliz con todas las gentes del palacio. He aquí un prodigio que sucedió en tiempos de tu padre, el rey Snefrut tal. Saltamos, yo iba a parar por el tema de lo del café, pero como me han dicho hoy que hay otra conferencia aquí a las 8 en punto y que terminemos a menos cuarto, menos 10, prefiero no parar y seguimos ahora ya y a las menos cuarto, menos 10 paramos. Cuarto cuento. El príncipe Jordedev se alzó para hablar y dijo, este Jordedev es el famoso vinculado con unas instrucciones del príncipe Jordedev, unas instrucciones escritas, una composición que se pone como autoría, se le vincula a él como el autor de esta obra, pero bueno, que son una de las primeras instrucciones que surgen o de las más tempranas. El príncipe Jordedev se alzó para hablar y dijo, se ha hablado hasta ahora de acciones prodigiosas acerca del saber de quienes ya han desaparecido, ¿no? Aquí estamos ya, la expresión egipcia era con los que ya han pasado. No se reconoce la verdad de la mentira. Y a mí, yo cuando leí esto la primera vez, recuerdo que pensé que era una cuestión casi científica. No tengo capacidad para discutir si lo que usted me cuenta es verdad o no, porque me lo cuenta del pasado y yo no conocía a esas personas, ¿no? Y aquí es donde le suelta al otro, tu majestad y en tu propio tiempo, pero existe cerca de tu majestad y en tu propio tiempo alguien que no es conocido y que es un gran mago. En plan, esto sí que es verificable, ¿no? Casi que desde el punto de vista científico de prueba, confirmación, verificación.
Su Majestad preguntó: ¿qué es eso, Hordedef, hijo mío? El príncipe Hordedef respondió: hay un plebeyo, y de nuevo esta referencia a los plebeyos, ¿no? Debe haber aquí una motivación también de distinción social y demás. Es un plebeyo de 110 años, y aquí ya entramos en lo que sería el ideal de la edad, ¿no? Los 110 años parecen ser ya, que come 500 panes, la mitad de un buey como carne, y que bebe 100 vasos de cerveza aún hoy en día. Sabe unir a su cuello una cabeza cortada, sabe hacer caminar tras él un león cuya correa se arrastra por el suelo, vamos, que va suelto, y conoce el número de las cámaras secretas del santuario de Tot. Este, además, plebeyo Jedi, me he saltado la línea, decía que moraba o que vivía en Yed Snefru, que es una ciudad vinculada con la pirámide de Snofru en Meidum. Ahora bien, la majestad del rey Keops, hoy difunto, pasaba el tiempo buscando las cámaras secretas del santuario de Tot para que se hiciera para él lo mismo en su propia tumba. Y dijo su majestad: tú mismo, Hordedef, hijo mío, tú me lo traerás. Entonces fueron equipadas barcas para el príncipe, él se dirigió deprisa río arriba hacia Yed-Snefru, difunto. Esto es interesante porque Yed-Snefru es el nombre de la ciudad, pero el nombre de la ciudad incluye una referencia a un rey, y ahí es donde han incluido el epíteto este que veíamos de Maajeru, del justo de voz o el difunto. Y cuando las barcas atracaron en la orilla, se fue deprisa por tierra, después de haberse sentado cómodamente en una silla portátil de ébano con varas de madera preciada y guarnecida con oro. Esta idea de llevar al príncipe, ¿no? El príncipe no va a ponerse a andar por allí. Cuando llegó donde estaba Jedi, o Dedi, la silla de mano fue depositada y él se puso en pie para saludarle. Lo encontró acostado sobre una estera en el umbral de su puerta. Un servidor sostenía su cabeza mientras le untaba de ungüento y otro frotaba sus pies. Esto es interesante y me recordaba un poco la imagen de los embalsamadores. Muchos de los rituales que tienen que ver con la momificación del difunto hacen referencia, entre otros, los hay de muchos tipos, pero hay varios que tienen que ver, pues obviamente, con las extremidades y los pies en concreto y con la cabeza. Y esta idea del uso de ungüentos o de aceites, sobre todo con la frente y la nuca. Esto, en términos religiosos, es interesante. El hecho de que aquí este señor sea tan mayor y se diga también esto, y que encima ahora, cuando llegue Hordedef, lo primero que le diga sea: tu estado es el de quien ha vivido hasta una edad avanzada y hasta la vejez, momento de atracar, momento de ser enterrado, momento de reunirse con la tierra, tú, aunque tú seas alguien que duerme hasta el amanecer libre de dolores y sin ataques de tos. Lo del momento de atracar es interesante, porque en los egipcios el verbo atracar se utiliza también para morir, y es algo que nosotros hacemos también, en realidad, porque nosotros decimos cruzar al otro barrio, y los egipcios atracar se refería a atracar en la otra orilla del Nilo, que era otro modo de decir hay que cruzar el Nilo para llegar al cementerio o necrópolis y llevar al difunto en procesión hasta su tumba. Esta es mi solicitud dirigida a un hombre venerable. He venido aquí para llamarte por orden de mi padre, el rey Keops, hoy difunto. Claro, esta etiqueta no termina de encajar. Por mucho que queramos mostrar respeto al rey Keops, estamos hablando del rey y no terminamos de dejarlo hace un momento y lo estamos matando al siguiente. Comerás cosas exquisitas ofrecidas por el rey, los alimentos de quienes están en su séquito, y él te enviará, después de una vida feliz, a tus antepasados que están en el cementerio. Jedi replicó: en paz, príncipe, amado por su padre, que te alabe tu padre, el rey Keops, que promueva tu rango entre los ancianos. Aquí en realidad la palabra sería la de entre los venerables, entre los sabios. No es tanto un término de viejo, de edad, como de viejo de experiencias, ¿no? Que tiene muchas. Que tu Ka conjure tus intereses contra tus enemigos, que tu alma conozca los caminos que conducen al portal de aquel que oculta al muerto. Este es mi deseo dirigido al rey. Aquel que oculta al muerto es un elemento interesante, es un giro que se da ahí. El término en egipcio es Jebes Bagi, que la traducción literal sería el que está vendado y es lánguido, o el cansado y vendado, ¿no? Podríamos decir, el vendado cansado.
es literalmente, si tuviéramos que traducir, del egipcio, y en realidad hace referencia a Osiris. Es el que está vendado y es el que está cansado. Osiris se podría definir de muchos modos, pero uno de ellos sería un ser muy pasivo. Y el hecho de que sea rey de los muertos y aparezca momificado y en muchas ocasiones lo único que se le vean sean las dos manos fuera de un poco de su cuerpo, los pies unidos, no muestra acción, no es una divinidad que aparezca normalmente caminando con un pie adelante como otros dioses. Todo eso tiene que ver con esa idea del cansancio, de la pasividad, de la inactividad, y lo de vendado, pues obviamente el vendado, el vestido, tiene que ver con el lino, ¿no? Entonces el príncipe Jordedev alargó sus dos brazos, lo puso en pie y se fue con él hacia el puerto y demás. Y una cosa interesante que dice aquí es: dispón que me sea dada una barca de transporte para que me sean traídos mis hijos y mis libros. Y esto es un referente interesante porque es como si hiciera referencia, o al menos así lo entendía yo cuando leía, a dos tipos de conocimiento: el conocimiento de los libros y el conocimiento generacional, ¿no? A mis hijos, mi apoyo, mi sustento, ¿no? Los que están conmigo, los que me cuidan. Bueno, se lanzan de vuelta a Palacio Real. Su Majestad dijo: ¿cómo es, Jedi, que no se había hecho aún que yo te viera? Un poco como que no te conocía. Y Jedi responde, esto es frase sentencia, ¿no? Aquel a quien se llama viene, oh soberano, he sido llamado y he aquí que he venido. Su Majestad preguntó: ¿es verdad lo que se dice que tú sabes unir a su cuello una cabeza cortada? Jedi respondió: sí, yo sé hacerlo, soberano, señor mío. Su Majestad dijo: haced que me sea traído el prisionero que está en la cárcel y que se ejecute su castigo. Jedi replicó: ciertamente no a un ser humano, soberano, señor mío. Mira, no está permitido hacer cosa semejante al rebaño augusto de un dios o del dios. Esto es un elemento interesante porque esta idea del rebaño y del dios y tal tiene más que ver un poco con la dinámica o la conceptualización de la corona con respecto a la humanidad en el Reino Medio que en el Reino Antiguo. Y ahí de nuevo también se ve un poco esta idea, ¿no?, de la composición muy probablemente en el Reino Medio y no una composición, digamos, de finales del Reino Antiguo. Aparte de la idea de que el rey suelte, pues bueno, pues tenemos ahí un prisionero, vamos a hacerlo. También expresa lo que veníamos diciendo un poco de esta leyenda negra del monarca que aumenta con el tiempo y que llega hasta Heródoto y otros autores, ¿no? Esta idea de un déspota. Entonces se trajo para él un ganso y se le cortó la cabeza. Luego se colocó el ganso en el lado occidental de la gran sala con columnas y su cabeza en el lado oriental. Jedi pronunció entonces sus palabras mágicas y el ganso se puso en pie andando, y su cabeza igualmente. Después, cuando el uno llegó a donde estaba el otro, el ganso se puso en pie graznando. Él ordenó entonces que se le trajera un ganso Ketaá, otro tipo de ganso, también lo hizo. Luego con un toro, y se hizo caer su cabeza al suelo. Jedi pronunció sus palabras mágicas y el toro se puso en pie, caminando tras él mientras arrastraba su cuerda por el suelo. Un poco el elemento que veíamos del león anteriormente, pero ahora el toro. Como se puede ver un poco, pues toda esta idea de que es capaz de hacer lo que se decía de él. Entonces dijo el rey Keops: ¿y acerca de lo que se dice que tú conoces el número de las cámaras secretas del santuario de Tot? Jedi respondió: por favor, yo no conozco el número exacto, oh soberano, señor mío, pero conozco el lugar donde está registrado, ¿no? Su Majestad preguntó: ¿dónde está? Y este respondió: existe un cofre de sílex allí, en la sala del inventario, ese es su nombre, en Heliópolis. Pues bien, el número está en ese cofre. Su Majestad dijo: ve y tráemelo. Y Jedi replicó: soberano, señor mío, no soy yo quien te lo traerá. Y aquí es donde se inicia, digamos, primero pregunta al rey quién se lo va a traer y tal, y aquí es donde se inicia un poquito esta idea de, ciertamente, es el mayor de los tres hijos que están en el vientre de Redjedet, ¿quién te lo traerá? Ciertamente me place lo que has dicho, pero ¿quién es esa Redjedet? Es la mujer de un sacerdote de Ra, señor de Sajebu. Sajebu, una ciudad, un asentamiento en el delta egipcio. Y Ra ha dicho acerca de ellos ejercerán este cargo excelente en este país entero, y el mayor de ellos ejercerá como grande de los videntes en Heliópolis. El término
grande de los videntes hace referencia, es el título principal del sumo pontífice, del sumo sacerdote de Ra en Heliópolis. Es el título, literalmente. Su Majestad se disgustó a causa de ello. Yedi dijo: ¿qué es ese estado de ánimo, soberano? ¿Es a causa de los 3 niños que he mencionado? Yo digo, un poco para calmarle, ¿no? Primero será tu hijo, rey. Luego será rey su hijo, tu nieto. Y luego lo será uno de estos que vienen ya, ¿no? Ahí es donde empieza el jaleo, ¿no? Para el rey. ¿Y en qué momento parirá ella, esta Reyedet? Parirá el 15 del primer mes de invierno. Su Majestad dijo: eso es cuando los bancos de arena del canal de los 2 peces están al descubierto. El 15 del primer mes de invierno, pues si tenemos en cuenta un poquito las estaciones egipcias, los egipcios distinguen 3 estaciones al año, cada estación de 4 meses, muy vinculada a las subidas, a los niveles altos y bajos del Nilo. Tendríamos el Ajet, que sería la inundación. Esa es una estación que iría de junio a septiembre, octubre más o menos. Luego estaría la de Peret, la plantación o la germinación, todo ello de octubre a febrero. Y luego Shemu, recolección, de febrero a mayo. Claro, si es el primero de invierno, pues estaríamos hacia mediados de Peret, hacia lo que ellos llamarían, bueno, el enero seguramente. El 15 de enero, claro, estamos hablando de las aguas bajas, entonces ahí dice, por eso decía lo de que los bancos estarán descubiertos, ¿no? Y hay una frase ahí un tanto extraña que la gente no suele traducir con claridad o no se sabe qué quiere decir, cuando le dice: yo haré que los bancos, haré que se produzca una corriente de agua de 4 codos por encima de los bancos de arena del canal de los 2 peces. Hay quien ha interpretado que como quieres llegar allí, pues yo haré que haya agua para que llegues allí, ¿no? Una cosa, digamos, provisional. Su Majestad se dirigió a su palacio y dijo: haced que se ponga en conocimiento de Yedi, que entrará en la casa del príncipe Hordedef y que habitará con él, que le sean dadas sus raciones. Y si uno se fija, aquí las raciones son las cantidades son las que se usan para los reyes anteriores, no para los grandes magos y sus prodigios, ¿no? Pero bueno. Y luego entraríamos un poco en lo que sería ya la parte final, lo que es el relato definitivo y que venía un poco a rematar este papiro. Uno de aquellos días, Rudjedet sentía dolores, su parto era difícil. Rudjedet se podría traducir por algo así como el pilar fuerte, el gran pilar. La majestad de Ra, señor de Sajebu, dijo a Isis, Neftis, Meshkenet, Heket y Hnun: id deprisa y haced que Reyedet dé a luz a los 3 niños que están en su vientre, los cuales ejercerán la función excelente en todo el país. La monarquía, ¿no? El trono. Ellos construirán vuestros templos, abastecerán vuestros altares, proveerán vuestras mesas de ofrenda e incrementarán vuestras ofrendas. Estos dioses partieron. Las 4 diosas se transformaron en bailarinas. Y Hnun estaba con ellas cargado con el equipaje. Llegaron a la casa de Rauser, y esto es interesante porque Rauser, que es el marido real de la señora Rudjedet, Rauser es Ra es fuerte, o el fuerte de Ra, podríamos decir, lo cual es interesante. De nuevo esta idea, todos ellos vinculados con Ra. Y lo encontraron inmóvil, con el vestido en desorden. Ellas tendieron hacia él sus collares menit y sus sistros. Entonces él les dijo: señoras mías, mirad, es mi mujer quien está en dolores, su parto es difícil. Entonces ellas dijeron: permite que la veamos. Mira, nosotras sabemos hacer un parto. Entonces él les dijo: venid. Ellas entraron en presencia de Rudjedet y luego cerraron la habitación tras ellas con ella dentro. Normalmente los partos, al menos en el mundo bíblico, se solía notificar que un parto de un varón suponía algo así como una semana a posteriori de purificación de la parturienta, que debía quedarse, digamos, aislada, ¿no? Recibiendo, digamos, asistencia, pero que no saliera de la habitación y demás,
para purificarse. Pero si tenía una hija, al menos en el contexto bíblico les estoy diciendo, se pedía que fueran 2 semanas. Eso es interesante porque luego se dice 2 semanas aquí. No por aquello de hijo o hija, sino porque al ser 3, imagino que dirían, esto necesita más purificación, ¿no? Bueno, pues entonces se inicia un poco lo que sería el parto. Entonces Isis se colocó delante de ella, Neftis detrás de ella. Aquí volvemos a tener un patrón muy interesante en relación al mundo del funerario, el mundo de Osiris, con Isis y Neftis protegiendo al difunto. Para los egipcios, el difunto que no ha recibido los funerales adecuados o apropiados, el difunto que está en proceso de momificación, el difunto que tiene que realizar su travesía al más allá, es un elemento, un individuo vulnerable. De ahí que veamos cosas como el Ouroboros rodeando la capilla del dios Ra cuando va en su barca en el Anduat, pues es un señor en proceso, ¿no? No ha resucitado de nuevo, ese es su momento más vulnerable en su existencia. Pues para los egipcios el difunto, obviamente, si no está bien enterrado, bien sellada su tumba, ha recibido todos los rituales, es un señor vulnerable. Y eso es lo que ocurre con los difuntos cuando pues tienen sus rituales de protección, de vigilia, sus rituales para el funeral, su proceso establecido con una serie de etapas que se van cumpliendo hasta llegar a la tumba, quién tiene que entrar en la tumba, qué rituales hay que realizar, qué se hace antes de descender al pozo o a la capilla o a la cámara de la tumba. Todo eso tiene que ver con esta cuestión de vulnerabilidad y es un poco también lo que vienen a corregir, entre comillas, los que hacen la vigilia, los sacerdotes que rodean y, en este caso, Isis y Neftis. Surgirán los 3 hijos y lo interesante es que con cada uno de ellos se utilizan unas expresiones, en este caso, no seas potente, en el primer caso, User, de acuerdo con tu nombre, Userkaf. Para el segundo, no seas impaciente, Saj, en tu nombre de Sajre, Sajurre. Y el tercero, no seas o no permanezcas tenebroso en las tinieblas, en las Keku, Keku, vinculado con Keku, que sería un poco el tercer nombre, es Teneferir Karre Kakai. Entonces aquí tendríamos un poco esa relación entre los 3 personajes del relato y los 3 reyes que conocemos de principios de la quinta dinastía. Estos 3 reyes, además, no parece que sean hermanos. Esto se ha discutido mucho, como teníamos el relato y sirve de apoyo. De los 3 reyes normalmente se plantea la posibilidad de que Userkaf sea el padre de los 2 siguientes, de Sajurre y de Neferir Karre Kakai. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar aquí, seguiremos ya mañana, terminaremos de rematar esto e intentaremos progresar todo lo rápido que podamos para coger el ritmo y volver a lo que decía el dossier inicial. ¿De acuerdo? Muchas gracias.